Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Hemos atravesado una semana difícil con convulsión social, con paro de transportistas y de productores agropecuarios, consejos de ministros descentralizados tanto en Junín como en Puno, Huancané, y quizás todos estos hechos sociales y políticos ocultan una realidad económica que queda como invisibilizada detrás de la agitación social y de los debates políticos y jurídicos. Por eso hoy hemos querido contrarrestar esto, invitando al exministro de Economía y profesor de Economía de la Universidad Católica, Waldo Mendoza, quien hemos siempre valorado acá por la pedagogía que tiene para explicar cosas que pueden ser complicadas de la economía de una manera clara y accesible a todo el mundo. Sabemos que estamos ante dificultades económicas, parte de las cuales vienen del extranjero y específicamente de la guerra de Rusia contra Ucrania, pero también vienen de causas internas, es decir, de la falta de confianza que hay para la inversión en nuestro país. Ante esta realidad se han tomado medidas estos últimos días. Queremos hacer un balance de lo actuado y prever cuál es el camino más razonable a seguir. Por eso, Waldo Mendoza, muchas gracias por estar acá. Gracias por poner al servicio de los televidentes y oyentes de RPP su conocimiento económico y la claridad de su exposición. ¿Cómo resumiría usted, para un público que no es especialista, la situación económica en la que nos hallamos en estos momentos? Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Estamos en un momento particularmente complicado por varios motivos, algunos ajenos a nosotros, otros creados por nosotros. En el mundo estamos observando la inflación más alta casi del último medio siglo. Se parece mucho a la inflación de fines de los 70s, donde la inflación en Estados Unidos, por ejemplo, llegó a 15% al año, una inflación altísima. Cuando la inflación se eleva en el mundo desarrollado, los bancos centrales lo que hacen es elevar la tasa de interés. Es el remedio típico para contener la inflación. Por lo tanto, las tasas de interés en el mundo se van a elevar en los próximos trimestres. Esa tasa de interés en el mundo para nosotros es la tasa de interés internacional a la que conseguimos créditos, a las que nos prestan la plata. Entonces, siguiendo con el mundo, la tasa de interés internacional más alta en el mundo va a contraer las inversiones, por lo tanto va a producir una desaceleración del crecimiento mundial. Vamos a observar una especie de estanflación. La estanflación es inflación junto con recesión. Posiblemente no va a haber recesión, pero va a haber inflación con desaceleración del crecimiento económico. Para nosotros eso va a significar que el año glorioso 2021, donde los términos de intercambio alcanzaron el pico más alto desde 1974, va a ser historia. Los términos de intercambio deben empezar a bajar en los próximos años. Así que el panorama externo hacia adelante es preocupante. Por otro lado, hemos observado, la prensa no lo ha destacado, el caso de Petroperú, que es un estudio caso lindo para entender que si hay ánimo de corregir las cosas, se puede hacer. En Petroperú estuvo gente sin las competencias apropiadas y estuvo a punto de quebrar esa empresa porque estuvo a punto de que les prestaron plata a Petroperú, bonistas y bancos, 4.300 millones de dólares, estuvieron a punto de decirle, págame ahorita. Ante eso, hay que premiar la iniciativa del ministro de Economía. Petroperú se ha reformado. Han sacado a todos los incompetentes, han puesto a gente con trayectoria calificada y han arreglado el problema en 5 minutos. ¿Cómo se ha arreglado? ¿Qué es lo que han hecho? El gran problema de Petroperú era que la firma auditora, Pricewaterhouse, no quería auditar porque no había manera de conversar
con la tecnocracia de Petroperú. Era imposible conversar, no daban la información, así que la firma dijo, me voy, no puedo. Si Petroperú no mostraba su firma, la empresa auditada, los acreedores, el gobierno español, los bonistas, podrían haber dicho, Petroperú, devuélveme los 4.300 rápidamente. Estábamos a punto de eso. Y eso hubiera llevado a la quiebra de la empresa. Y además, los bonos de Petroperú que tenían grado de inversión lo bajaron a bono basura. Sí. En la práctica estamos a punto de la quiebra por culpa de esta gente incompetente que estaba manejando la empresa. Han cambiado a la gente totalmente, hay un nuevo presidente, hay un nuevo directorio, han retomado la conversación con Pricewaterhouse, ya se han puesto de acuerdo, así que ya están en las tratativas para que esta firma audite Petroperú, entonces Petroperú volverá a la normalidad. Lo que nos está diciendo es que estábamos al borde del abismo y que reaccionamos a tiempo. Y esto que ha sucedido en Petroperú, ¿usted piensa que es una metáfora de lo que podría suceder con la economía peruana si se tomaran medidas similares? Es decir, sacar a la gente incompetente y corrupta y reemplazarla por gente competente y honesta. Es un estudio de caso lindo, porque ahí es como un experimento real. Sacas a la gente incompetente y en 5 minutos resuelves el problema. Yo creo que este es un dato importantísimo para el presidente Castillo. Si esto que se ha hecho con Petroperú se podría hacer con el país, posiblemente otro sería el destino de nuestro presidente. Entonces es un tema que quería destacar. El otro tema es, evidentemente, la situación política, un presidente que tiene 76% de desaprobación, ese es un récord histórico, y las encuestas del Banco Central que acaban de salir, que nos dicen que los empresarios y los consumidores ven cada vez peor el futuro, hacen que caminemos cuesta arriba. Porque cuando las expectativas se deterioran, los inversionistas están pesimistas, no van a invertir. El Banco Central proyecta un crecimiento de 0 en la inversión privada para este año, pero el Banco Central es una institución muy cuidadosa y yo supondría que su proyección es optimista para no exacerbar el desánimo en la población, porque las proyecciones que tienen todo el resto de instituciones son de una caída de la inversión privada en este año, básicamente por la situación política y por la calidad de los gestores públicos, con poquísimas excepciones en el Perú. Y en medio de esto, el condimento que ha producido un quiebre de las circunstancias macroeconómicas en los últimos tiempos es la inflación. La inflación peruana es, yo diría, descontando la pandemia, el problema económico más importante de las últimas décadas. Aun cuando la inflación anual es 7%, no parece muy alta. Pero cuando uno desmenuza la inflación, en particular la inflación de alimentos, ya estamos en 12%. La inflación de los bienes importados ya estamos en 15%. La inflación del azúcar ya estamos como en 37%. La inflación de los combustibles ya estamos como en 18%. Entonces, en particular, es una inflación muy dañina para los sectores vulnerables. Sus ingresos reales están cayendo aceleradamente. Es un gran problema. Y allí las maneras de reaccionar frente al problema pueden aliviar el problema o pueden agravarla, sobre todo pensando qué pasará después, pensando en el largo plazo. De acuerdo, tomamos nota entonces de que nos ha presentado 4 grandes problemas. Por una parte, la inflación y la elevación de la tasa de interés en Estados Unidos. Por otra parte, el caso emblemático, que lo pone usted como un ejemplo clásico, de Petroperú.
luego nos ha citado el caso de la caída de las expectativas empresariales según el informe del Banco Central de Reserva y finalmente nos ha hablado del 7% de inflación anual prevista en el Perú. Yo quisiera que vayamos a una pausa, por favor, tenemos que ver a los anunciantes de RPP, después de la cual yo quisiera que nos explique qué es razonable hacer y qué de lo que se ha decidido le parece a usted que es sostenible en materia de lucha contra la inflación para evitar que la subida de precios de elementos básicos afecten, como lo ha dicho usted, sobre todo a los más vulnerables de nuestra sociedad. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con el exministro de Economía, Waldo Mendoza. Son las 9:18, estamos conversando con el exministro de Economía, Waldo Mendoza, y había quedado planteada la pregunta respecto de qué hacer frente a una inflación que amenaza con golpear sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Se han tomado ya algunas decisiones relativas, por ejemplo, al impuesto general de ventas para algunos productos alimentarios y también el impuesto selectivo al consumo para los carburantes. ¿Cuál es su opinión sobre estas dos medidas y qué se debería hacer en general para evitar que los más pobres terminen pagando las cuentas de la mala gestión pública? El principal actor para combatir la inflación evidentemente es el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Y no se ha inventado una receta distinta sobre cómo bajar la inflación. Hay que encarecer el costo del dinero, hay que encarecer el crédito, ¿eh? La idea es que la inflación sube en parte porque la demanda está solvente, la demanda está creciendo. Por lo tanto, todos los bancos centrales en el mundo lo que hacen es elevar la tasa de interés. En el caso de nuestro Banco Central, en agosto del año pasado, la tasa de interés que ellos manejan, la tasa de interés de referencia, estaba en 0.25% anual. ¿Eh? Esa es una tasa de interés de referencia para los créditos interbancarios, para los créditos que se prestan entre bancos, ¿eh? Y ahora está en 4.5, o sea, lo han multiplicado por 18, y es lo que hace un banco central. Eso demora en hacerse efectivo, porque el Banco Central eleva su tasa de referencia, se eleva la tasa interbancaria, los bancos empiezan a elevar las tasas de interés a 1 año, a 2 años, a 3 años, el crédito se encarece, la gente ve que su tarjeta de crédito le sale más caro, los empresarios también se prestan menos, demandan menos, se enfría la demanda y la inflación debe tender a bajar. Eso demora. Y en el otro frente está el Ejecutivo, cuya tarea no es tanto bajar la inflación, sino aliviar los efectos de la inflación. En parte, intentar bajar de alguna manera. Conceptualmente, lo ideal, dado que en estos años, en especial por la pandemia, hemos aprendido a focalizar, mal que bien, hemos empezado a apoyar a la gente que lo necesita. Entonces, conceptualmente, lo ideal hubiera sido, dado este desarrollo de focalización que hemos tenido, por poner toda la plata posible para hacer llegar dinero a la gente vulnerable, de tal manera que esa gente vulnerable pueda comprar los productos que son ahora mucho más caros. Han optado por una política más transversal, más general, que le beneficia al poblador de San Juan de Lurigancho y también a nosotros. Y eso tiene sus costos, ¿no? Tiene sus costos y además, a ver, para que la población entienda, ¿qué se está haciendo? Estamos eliminando el selectivo al consumo, por ejemplo, a la gasolina 84, a la gasolina 90, al diésel. La gasolina 84, por ejemplo, paga $1.22 por galón. Lo vamos a eliminar, ¿no? Eso por 3 meses y cuesta como 330 millones por mes, o sea, como 1.000 millones en un trimestre. Que no cobrará el Estado. Que no cobrará el Estado. Bueno,
La pregunta es, en algún momento hay que revertir esa medida, ¿no es cierto? O sea que en algún momento al ministro de Economía que esté en ese entonces le va a tocar tomar la medida. Ahorita la gasolina 84 no paga selectivo al consumo de $1.22. Desde mañana pagará $1.22. Difícil medida, ¿no es cierto? Pero si es que baja el precio de la gasolina, Así si el es. barril de crudo baja en el mundo. Ya. Entonces, en el caso del selectivo al consumo, esa decisión está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas. Basta un decreto supremo. Entonces, un ministro de Economía responsable, en algún momento, agosto, diciembre, dirá: ya la situación se ha normalizado, los precios internacionales han caído, entonces el selectivo vuelve a pagar $1.22. El IGB es distinto. Por el IGB no se cambia con decreto supremo, se cambia con ley. Y allí lo que ha pasado es que el Ministerio de Economía tenía una iniciativa de que los productos sensibles dejen de pagar el IGB por un tiempo. Estimaban como 50 millones de soles mensuales. Los del Congreso, muy activos, se han juntado y por consenso han sacado una ley que ya no cuesta 50. Los estimados preliminares dicen que cuesta como 400 millones al mes. O sea, hasta diciembre, 3.200 millones de soles al año. ¿Cuál es el problema con esta disposición? Uno, como es usual, ya han puesto casi cualquier producto. Y sacado algunos como el aceite, curiosamente. Así es, está el lomo fino, están los patos, están las codornices, están la lasaña. Entonces, no hay pues gente especializada en el Congreso. Además, un proyecto como ese no se hace en 2 días. Entonces, allí hay un problema. Y el otro problema es la Constitución Política del Perú, en su artículo 79, es un gran artículo, dice: los congresistas no tienen iniciativa de gasto. 1. 2. Todo proyecto de ley en materia tributaria o de exoneraciones debe tener un informe del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene en este momento la tarea delicada de opinar sobre ese proyecto de ley mal hecho, costoso, y vamos a ver qué pasa. Y el otro gran problema es de este IGB, a diferencia del selectivo, donde el poder está en el MEF para revertir la medida. Esta medida tiene que revertirla el Congreso. Lo inverso, digamos. Yo quiero ver el Congreso revirtiendo esta medida. Difícil. Como alguien lo ha dicho, lo único permanente en política macroeconómica son las bajadas de los impuestos. En ese caso, estamos en un problema serio de desmanejo. Ahora bien, el problema de fondo de nuestra economía, como el director de Economía, es aumentar nuestra productividad y nuestra competitividad. Y usted ha hecho notar que el último informe del Banco Central de Reserva, que creo que data de las últimas horas y no días, ¿no? Señala que las expectativas de los empresarios son malas y no aún peores. ¿Qué sectores productivos pueden ser alentados? ¿En qué sectores podemos cifrar nuestra confianza en que el crecimiento aumente y la expectativa empresarial sea recuperada? Y concretizo esta pregunta tratando de que nos diga algo sobre la minería, porque sabemos que estamos ante una circunstancia totalmente excepcional a nivel mundial de precios de algunos metales que nosotros producimos. Y sin embargo, como si quisiéramos tirarnos una bala al pie, cuajone paralizada de una manera violenta, no hay que decirlo, con corte de agua para los trabajadores que están adentro, y el principal pozo petrolero que produce la mitad de los barriles de petróleo, que son pocos, pero es la mitad de lo que producimos a nivel nacional, el Pozo 95, ha sido también víctima de una amenaza y, para decirlo claro, de un chantaje. Parece que está camino a solución, pero ¿cómo ve usted la posibilidad de que nuestra capacidad productiva aumente y nos liberemos de estas trabas que en gran parte son institucionales y son políticas?
Antes de contestar tu pregunta, no debo dejar de pasar esta noticia que ha salido, que con la firma del presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros se estaría aprobando el hecho de que los colectiveros, los transportistas no paguen las multas que debían pagar. Entonces estamos como en el directorio anterior de Petroperú, Así es. la incompetencia elevada al cubo. Puesta al servicio de ciertas presiones sindicales seguro, o de grupos eventualmente corruptos. Entonces son políticas absurdas, mal hechas, así que no quería dejar de pasar eso. Hacía tiempo que no teníamos políticas de esta catadura. Son políticas malísimas, ¿no? Bueno, sobre la inversión. La inversión tiene muchos determinantes. Uno de ellos, quizá el más importante, es el grado de certidumbre o el grado de incertidumbre. ¿Por qué? Los grandes proyectos de inversión se hacen haciendo un proyecto que dice, voy a poner tanto hoy día y en los siguientes 15 o 20 años debo recuperar esa inversión. ¿Qué necesito para hacer mi proyecto de inversión? Necesito tener una idea de cómo va a estar el Perú en los próximos 10, 15, 20 años, porque necesito calcular mis ingresos, mis ventas, mis beneficios, las tasas de interés, traer desde el futuro todos esos ingresos, compararlos con los de ahora, y si esos ingresos del futuro son mayores que lo que voy a invertir, me aviento en la inversión. Necesito tener una idea del futuro. En ese sentido, lo he dicho antes, en este momento estamos igualito que en el primer semestre de 1990. En el primer semestre de 1990 teníamos 30-35% de inflación mensual. Ningún empresario tenía la más remota idea de cómo iba a estar en el siguiente trimestre. Por lo tanto, la inversión se paraliza cuando no conoces el futuro. Ahora no tenemos inflación alta, pero ni usted, ni yo, ni los empresarios tenemos ni la más remota idea cómo será el siguiente trimestre. Por lo tanto, la inversión se ha paralizado. Y eso es lo que encuentra la encuesta de expectativas del Banco Central. La encuesta de expectativas del Banco Central además encuentra que la inversión del 2021, que fue interesante, 13% crecimiento, ¿no? 58% de esa inversión, dicen los empresarios encuestados, fueron inversiones postergadas del 2020. O sea, estábamos ya jugando, digamos, los descuentos, ¿no? Y claro, pues tenemos un potencial inverso, como usted lo ha dicho, en la minería. Allí también vale la pena referirse a este sector, porque se ha hablado mucho del informe del Fondo Monetario, de la necesidad de poner una tasa impositiva. El tema es tan importante que yo le rogaría que le acordáramos más tiempo. Después de una breve pausa, son las 9:30, vamos a escuchar los titulares de la media hora y luego Waldo Mendoza, que estaba comenzando a explicarnos su punto de vista sobre el sector minero en general, concretará la expresión de sus ideas sobre este tema. Vamos primero a la pausa con los anunciantes y los titulares y retomamos nuestra entrevista con el exministro de Economía y Finanzas. Estamos entrevistando al exministro de Economía, Waldo Mendoza, quien debía explicarnos su punto de vista sobre economía en el Perú, en el papel que ese sector productivo debe jugar y cómo superar las trabas que vemos lamentablemente que subsisten en nuestro país. Sí, hablábamos del tema de sectores como el minero, a propósito de un informe del Fondo Monetario Internacional que fue interpretado por el ministro Pedro Franque como que había un gran espacio para elevar los tributos. Allí hay un concepto que los que calculan la competitividad de un sector consideran. Se llama el concepto de la tasa de apropiabilidad de la inversión. Un sector puede ser súper rentable,
Pero imaginemos que en ese sector súper rentable hay movilizaciones, hay movimiento, hay bloqueo de carreteras. La tasa de apropiabilidad de esa inversión, que es lo que le interesa al empresario, evidentemente baja. Es como una tasa impositiva. No sé si los del Fondo Monetario incorporaron ese factor en el caso peruano, pero el sentido común, la intuición dice que si incorporásemos ese factor en el caso peruano, seguro que nuestra competitividad está por debajo de los vecinos. Yo creo que el enorme potencial que tiene este sector no debe ser desperdiciado. Y eso tiene que ver esencialmente con la gestión de los problemas. En el gobierno de transición teníamos un aparato sofisticado que observaba día a día cómo evolucionaban estos problemas y buscábamos resolverlo, ¿no? Entonces, allí tenemos un problema que nos está quitando ímpetu para el crecimiento, estamos desperdiciando recursos que están allí por gusto, ¿no? Ahora, se han tomado algunas decisiones en los últimos tiempos que, por ejemplo, contra la tercerización, por ejemplo, sobre el salario mínimo, que se supone están destinadas a favorecer a los trabajadores. ¿Qué piensa usted de ellos? ¿Son verdaderamente útiles o pueden tener un efecto contraproductivo? El mercado de trabajo es uno de los mercados que menos se entienden, porque es un mercado complicado. Los defensores de los trabajadores piensan que si les damos todas las facilidades a los trabajadores, estos van a estar bien. Cuando no entienden que en realidad esos trabajadores tienen que ser contratados por una empresa. Imaginemos que a un trabajador le subimos el salario mínimo, le damos estabilidad laboral. Los que propugnan normas como esta dirían, estamos beneficiando a los trabajadores. Pero desde el punto del empresario diría, yo no quiero ni un trabajador con esas características, no los contrata. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, a pesar que la norma ha sido muy criticada, la norma del salario mínimo no me parece muy mala. ¿Por qué? Porque en realidad lo que importa tanto al trabajador como al que contrata trabajadores no es el salario mínimo nominal, es decir, que haya subido de 930 a 1025, es el poder de compra de ese salario. El salario real que tendrían los trabajadores con su salario mínimo en mayo de este año es igualito al de marzo de 2020. O sea, el salario real es esencialmente el mismo. Entonces, y con la inflación de 7% anual, ese salario real se va a diluir. En ese sentido, el costo para el empresario o para el microempresario en términos reales es, digamos, un costo que no es tan grande como se está diciendo en la opinión pública. Así que entre todas las medidas que se han tomado, esa me parece la menos dañina. La tercerización sí, porque eso va a obligar a las empresas a contratar sus propios trabajadores que les salen más caro y lo que van a hacer no van a contratar, ¿no? Entonces, en el mercado laboral, los legisladores tienen que pensar que no solamente existe el trabajador al que se le puede dotar de todas las facilidades, existe el empleador que si ve que este trabajador tiene todas las facilidades simplemente no lo va a contratar y ese trabajador se va a quedar desempleado. De acuerdo, Waldo Mendoza, nos queda un pequeño minuto y yo quisiera que transmite un mensaje de lo que le parece lo más importante que la población comprenda sobre la situación económica de nuestro país y las vías para mejorarla. Yo creo que una gestión económica apropiada, una gestión apropiada en general, necesita del diseño de políticas apropiadas y de la aplicación de políticas apropiadas. En las 3 últimas décadas, ¿qué cosas no hemos creado en el Perú? El esquema de metas de inflación en el Banco Central, la ley de responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, la derogación de la 2530, los TLCs, esos han sido diseños de política económica.
Y esas políticas han sido aplicadas. ¿Quiénes aplican? Los funcionarios públicos. Necesitamos funcionarios públicos para diseñar políticas y para aplicar políticas. Estamos en un momento complicado. No hemos diseñado nada y estamos aplicando mal. Ese es un drama que nos puede costar, y sobre todo porque estamos en un momento complicado, con una inflación a la que estamos enfrentando, con remedios que pueden ser dañinos incluso para los potenciales beneficiarios. Muchas gracias por su presencia acá, por sus explicaciones y por el aliento que nos da sobre las posibilidades de que con la economía peruana pase lo que según usted ha pasado con Petro, pero dirigentes honestos y competentes pueden cambiar la situación si es que son nombrados a puestos de responsabilidad. Muchas gracias y muy buenos días, señor Waldo Mendoza, economista y ex ministro de Economía y Finanzas. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con el presidente del Partido Morado, el abogado Luis Durán.